¿Y si te dijera que el estrés no es solo una señal de que estás ocupado, sino una forma silenciosa de abandono personal? Yo también pensé que lo mío era normal, tensiones en el pecho, dificultad para respirar sin razón, pensamientos que giraban como un carrusel sin fin. Desde fuera, todo parecía en orden, sonrisa intacta, agenda llena, compromisos cumplidos. Pero por dentro era otra historia. Me sentía como si mi alma estuviera atrapada en una jaula invisible. No entendía bien de qué huía. Solo sabía que algo dentro de mí estaba colapsando. Es curioso cómo aprendemos a funcionar en piloto automático. Nadie te enseña que cumplir con todo también puede significar traicionarte a ti mismo. ¿Qué decir si cuando el cuerpo grita no es una forma sutil de autoabandono? Que el miedo a no alcanzar lo que esperas de ti puede volverse una prisión química, sostenida por el cortisol, ese compañero silencioso del estrés crónico. Nos han hecho creer que estar al borde del colapso es una medalla de compromiso, que vivir agotada es una prueba de entrega, pero nadie habla de lo que se rompe por dentro cuando solo vives para cumplir. Nadie habla del alma extenuada. En mi caso, hubo un instante en el que todo se detuvo. Ya no podía más, no por fuera, sino por dentro. Me cansé de correr, de agradar, de sostenerlo todo para los demás mientras me dejaba caer a mí misma. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Aunque en ese momento no lo entendí como el inicio de nada, solo sabía que tenía que salir del lugar en el que estaba, emocionalmente hablando. Y entonces vino la frase: me libero del miedo y confío en el proceso de la vida. La había leído 1000 veces, pero esa vez la escuché con el cuerpo, porque confiar, cuando todo parece incierto, no es una frase bonita, es un acto valiente. Yo no confiaba en nada, ni en mí. Me miraba al espejo y no reconocía a esa mujer con la mirada cansada y el alma desconectada. Ahí comprendí que el estrés no era mi problema principal, era la manifestación de muchas heridas que había ignorado por años. Cuando empiezas a recuperar la conexión contigo, todo cambia, pero no se trata de fórmulas mágicas, se trata de pequeñas decisiones repetidas con intención. ¿Cómo escribir una frase? Sí, una sola frase. Quiero invitarte a algo muy sencillo, pero profundamente transformador. Escribe en los comentarios: confío en el proceso de la vida. Al hacerlo, estás plantando una semilla de transformación. No es solo un gesto simbólico, es un mensaje directo a tu subconsciente de que ya no necesitas vivir controlada por el miedo. Y si hoy esa frase te parece lejana, repítela aún más, porque las palabras que repetimos con fe son los ladrillos con los que reconstruimos lo invisible. Tú no estás sola, y este puede ser tu primer paso. Confía, escribe, y observa cómo empieza a moverse tu mundo interno. Te dijeron que sanar era llegar a una meta, pero no es así. Sanar no es alcanzar una vida perfecta, es empezar a vivir una vida más auténtica, más tuya, más consciente. Ojalá pudiera decirte que el camino de sanación es recto, pero la verdad es que está lleno de curvas. Hay retrocesos, revelaciones incómodas, momentos en que todo se remueve por dentro. Hay días en los que parece que avanzas, y otros en los que vuelves a caer en los mismos patrones. Y sí, duele, porque enfrentarte contigo misma sin filtros es el acto más valiente que hay. El estrés no se despide en silencio. Antes de irse, se aferra con fuerza, te susurra que sin él no eres funcional, que lo necesitas para rendir, que dejarlo ir es un riesgo, pero no es cierto. Esa voz solo existe porque lo has llevado tanto tiempo contigo que confundiste su presencia con tu identidad. Durante años, también fui esa persona que no sabía cómo apagar el modo de alerta constante. Mi cuerpo hablaba con síntomas que nadie entendía: hinchazones repentinas, intestinos sensibles, insomnio disfrazado de responsabilidad. Empecé a perder cabello, el ojo me temblaba sin razón, soñaba con escenarios de peligro cada noche. Me decían que era normal, que era parte de la vida adulta, pero no era normal.
Era mi cuerpo gritando que no podía más. Todo cambió cuando entendí que el estrés no era un efecto de mi agenda, sino una consecuencia directa de ignorarme, de no atender mis emociones, de no poner límites, de no detenerme a preguntarme, ¿qué necesito en realidad? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención a gritos? Lo disfrazamos de eficiencia, pero muchas veces lo que nos mueve es el miedo. Miedo a no estar a la altura, a fallar, a decepcionar. Y ese miedo se convierte en pensamiento repetido, y lo que repetimos se convierte en creencia. Como decía Louise Hay, cada pensamiento es una semilla que da forma a lo que estamos por vivir. Yo vivía siguiendo un libreto que no escribí, uno que decía que debía ser imparable, fuerte, impecable. No había espacio para la vulnerabilidad. No podía estar cansada, ni sentirme frágil, ni necesitar ayuda. Esa rigidez me estaba rompiendo por dentro. La verdadera transformación no comienza con lecturas ni fórmulas. Comienza con algo mucho más sutil, con un suspiro profundo. Ese momento donde dejas de exigirte y por primera vez te escuchas. Donde no hay metas, solo el deseo de estar presente, de darte un respiro en medio del caos. Descubrí que mi cuerpo no me estaba fallando. Al contrario, estaba tratando de salvarme. Había estado hablando todo el tiempo, solo que yo no sabía interpretar su idioma, y ese nuevo lenguaje no se aprende con teoría, se aprende con presencia, con pausas, con ternura, con conciencia. Cuando dejas de vivir como si estuvieras corriendo una maratón invisible, algo dentro se relaja. Ese nudo en el pecho empieza a aflojarse, esa presión constante se disuelve, y en ese espacio nuevo, puedes empezar a habitarte. El cortisol me había robado mucho más que la calma, me había desconectado del otro, de mí misma, me volvía impaciente, irritable, cerrada, y lo peor, no porque fuera mala, sino porque estaba extenuada. Esa frase de últimamente no tengo empatía era en realidad una confesión de un cuerpo en crisis emocional. Louise Hay repetía que lo que creemos sobre nosotros mismos se convierte en nuestra experiencia, y yo había creído que debía resistir siempre, que descansar era un lujo, que si yo no lo hacía, nadie lo haría. Ese pensamiento me estaba envenenando lentamente. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una batalla interna disfrazada de disciplina? Así era mi diálogo conmigo mismo. Cada pausa era un fallo, cada emoción, una debilidad, y la exigencia constante me hacía sentir que debía dar siempre más. Hasta que un día me detuve y me pregunté, ¿y si hoy, solo por hoy, me hablo con amor? Ese pequeño acto encendió una chispa que cambió todo. Quizás esa chispa se parece más a la tuya de lo que crees. Si al escuchar estas palabras sientes un cambio en tu respiración, si por un momento quieres cerrar los ojos y respirar hondo, entonces no estás solo ni sola. Aquí estamos juntos para poner nombre a ese dolor silencioso, para darle un espacio seguro donde no sea juzgado, sino comprendido. Comprender el dolor no significa que desaparezca, pero sí que deja de ser un peso invisible que cargas sin descanso. Es como quitarse una mochila pesada del alma, no porque el camino sea fácil, sino porque decides dejar de cargar con tanto rigor. Cuando empiezas a mirar tu cansancio con ternura, te das cuenta que ese agotamiento no es una falla, sino una señal urgente de que tu ser está pidiendo atención. En vez de luchar contra tu cuerpo, puedes empezar a escucharlo, a preguntarle qué necesita, porque el estrés no surge solo por lo que haces, sino por lo que no sientes, por la desconexión interior, por vivir para afuera mientras te olvidas de ti mismo. Louise Hay decía, mi vida comienza a cambiar ahora, no dentro de un futuro perfecto, no cuando te reconozcan, sino en este preciso instante, porque el único momento real para tomar el control de tu vida es este mismo. Volver a ti no es aislarte ni escapar, es habitar tu existencia desde un lugar más sincero y tranquilo, donde puedas escucharte sin miedo y ser honesto contigo mismo sin tener que aparentar fortaleza, porque si no aprendes a estar contigo,
Serás un simple visitante en tu propia vida, y ningún visitante encuentra paz en un lugar donde no se siente bienvenido. Este video es tu refugio, un espacio de pausa, respiro y reconexión. Aquí no tienes que demostrar nada, solo ser. Deja caer las armaduras, las máscaras, las obligaciones impuestas. Respira, simplemente respira. Recuerda que no necesitas ser perfecto para merecer amor, descanso o ternura. Puedes sanar aun cuando tiemblas. Puedes reconstruirte aunque no sepas cómo. El dolor no es tu enemigo. A veces es la puerta a tu corazón, si tienes la valentía de cruzarla con compasión. Yo también estuve perdida. Creí que controlar todo me daría seguridad. Pero fue soltando ese control que llegaron la paz, el silencio, los vínculos auténticos y el amor que no pide que cambies para merecerlo. Un día me dije, no importa lo que piensen los demás, lo que transforma mi vida es lo que yo pienso de mí. Y esa verdad transformó mi mundo. Los dolores físicos que sentía, el estómago cerrado, la presión en el pecho no eran solo accidentes, eran mensajes que ignoré hasta que gritaron. No era solo cansancio, era una sobrecarga emocional, por vivir bajo exigencias que no nacían de mí. Sanar no es solo descansar o tomar medicinas, es cuestionar todo aquello que te llevó a abandonarte, rebelarte contra la idea de que solo mereces amor si todo está en orden. Sanar es desobedecer al miedo y, aunque parezca difícil, ya tienes esa fuerza dentro. No necesitas grandes gestos. Basta con regalarte 5 minutos sin culpa, 5 minutos para ti, para quedarte quieto y decirte, basta. Basta de cargar con todo, basta de exigirme perfección, basta de olvidarme de mí. Lo hice y lo expresó con claridad. El amor propio es la raíz que sana. Ese amor comienza cuando te miras sin juicio, cuando te permites sentir sin prisas, sin rendirte, solo sentir. El cuerpo habla cuando el alma no tiene palabras. Ignorar sus señales solo acumula dolor, pero escucharlo con atención es empezar a calmar el grito del alma. Si alguna palabra aquí tocó algo en ti, te invito a escribir en los comentarios, hoy elijo volver a mí. Hazlo como un pacto interno, como una declaración de que no quieres seguir en guerra contigo mismo. Si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. No sabes cuándo tus palabras pueden ser la medicina que alguien necesita. Suscríbete para más mensajes que alimentan el alma, pero, sobre todo, quédate contigo. Y si te dijera que el verdadero cansancio no se nota en el cuerpo, sino en el alma, ese agotamiento invisible no llega gritando, se instala con sutileza, como un huésped silencioso que no golpea la puerta, simplemente entra y se acomoda. Empieza a vivir contigo, a pensar por ti, a decidir cómo te sientes, y un día, te das cuenta de que olvidaste lo que era sentirte en paz. Yo también me acostumbré a ese ruido de fondo. Me convencí de que era normal. Tomaba algo para calmar los síntomas. Sonreía en las fotos. Decía que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo se rompía un poco más cada día. Porque lo que no atiendes con presencia, el cuerpo lo expresa, con síntomas. Y lo que silencias en el alma termina hablando a través de la piel, del estómago, de la respiración entrecortada, de una inmunidad que empieza a fallar sin explicación aparente. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi vida. La verdadera transformación no se ve, se siente. No empieza cuando cambias tu rutina, empieza cuando cambias la forma en la que te hablas, cuando dejas de usar tu mente como un arma contra ti, cuando reconoces que muchas de las frases que te repites ni siquiera te pertenecen. ¿Sabías que la verdadera fuerza no reside en la dureza contigo mismo? Durante años, creí que era necesario juzgarme con severidad, castigándome por cada pausa, cada error, como si esa fuera la única forma de ser fuerte. Pero esa creencia me estaba consumiendo. Un día, sin filtros ni excusas, me atreví a mirar hacia adentro y escuché esas voces internas que me repetían sin cesar: no eres suficiente, siempre fallas,
apresúrate, no haces nada bien, nadie te amará así. Descubrí que el estrés no es solo una reacción física aislada, sino un lenguaje interno cargado de miedo, culpa y autocrítica que se arraiga en nuestra mente. No era mi trabajo, ni mis relaciones, ni mis responsabilidades lo que me agotaba realmente, sino la narrativa implacable que me contaba a mí misma, la que me hacía sentir insuficiente y no digna de amor. Entonces decidí romper con ese ciclo y dejar de ser mi propia enemiga emocional, sin grandes gestos ni fuegos artificiales, solo una decisión silenciosa pero transformadora, empezar a tratarme con ternura, a ser mi aliada en lugar de una guerrera incansable, porque el verdadero descanso no viene de afuera, sino de aprender a amarnos profundamente, de darnos permiso para parar, equivocarnos, pedir ayuda y soltar. Louise Hay decía que cada pensamiento negativo es una nube que oscurece nuestra luz interior, y yo vivía bajo esa tormenta mental. Pero poco a poco, cuando empecé a observarme con amor, aparecieron pequeñas grietas por donde empezó a filtrarse la luz. Recuerdo haberme mirado al espejo y perdonarme por creer que necesitaba el estrés para sentirme viva. Ese día no me rompí, me abrí al perdón, a la suavidad y al deseo de abandonar la lucha constante. El estrés más peligroso no es el que surge por exceso de tareas, sino el que nace de no cuidarte a ti mismo, de no permitirte sentir y descansar. Lo confundimos con fortaleza y madurez, cuando en realidad es un drenaje silencioso que nos aleja de nuestra esencia. Pero el amor propio, como decía Louise Hay, es la medicina más poderosa, y no es solo una frase bonita, sino una verdad que puede salvarte la vida. Aprender a amarme no fue fácil. Fui entrenado para complacer, para rendir al máximo, no para escucharme. Pero cada acto de compasión hacia mí mismo se convirtió en una pequeña revolución interna. Mi cuerpo dejó de inflamarse cuando cambié las críticas por palabras de cuidado, estás haciendo lo mejor que puedes. El cambio real no proviene de técnicas ni métodos, sino del amor genuino que nos damos cada día. Llegó un momento en que entendí que no podía seguir postergándome, que mi cuerpo no esperaría a que terminara mis pendientes para sanar. Me pregunté, ¿qué parte de mí aún espera ser escuchada? Esa pregunta me llevó a explorar heridas profundas, voces antiguas que aún resonaban en mi mente, y comprendí que la raíz del estrés está en nuestros pensamientos, en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Empecé a escribir sin censura, a respirar sin miedo, a permitirme existir plenamente, y lo más sorprendente fue descubrir que descansar no derrumba mi mundo, que decir no me hace menos valioso, que mi valor siempre estuvo ahí, intacto, solo, oculto bajo el peso del estrés. Entonces, ¿qué pasaría si aprendieras a sostener tu vida desde un lugar de amor y aceptación? ¿Y si pudieras respirar en paz sin tener todo resuelto? Ese es el camino que te invito a recorrer. Por eso hoy quiero recordarte una frase que cambió mi forma de habitar el mundo. Confío en el proceso de la vida, no porque todo sea perfecto, sino porque he aprendido que incluso lo imperfecto puede ser vivido con conciencia, con amor, con una presencia más compasiva. ¿Sabías que el verdadero enemigo no es el estrés, sino la forma en que lo interpretamos? Hubo momentos en los que el estrés volvió a apoderarse de mí, haciendo que el ruido interno superara mi voz auténtica. Sin embargo, incluso en esas horas oscuras, una voz interna sabía que existía un camino distinto, una manera diferente de relacionarme conmigo misma y con mis emociones. En ocasiones, regresaba a viejos hábitos dañinos, hablándome con dureza sin darme cuenta, pero ahora, esa conciencia apareció más rápido, y en esa pausa surgió el verdadero avance, la capacidad de detener el autoataque y elegir otra ruta. En ese proceso descubrí que sanar implica, sobre todo, soltar lo que ya no nos sirve. Louise Hay lo expresaba con sabiduría cuando decía, me libero de la necesidad de ser perfecta, me permito ser quien soy.
Expresarlo en voz alta tiene un poder transformador que ningún medicamento puede igualar. El alma no busca remedios externos, sino permiso para ser humana, para estar cansada, para recomenzar con compasión. No fueron grandes gestos, sino pequeños actos diarios de amor propio los que me ayudaron a cambiar. Hablarme con dulzura, abrazarme al despertar, respirar pausadamente antes de enfrentar el día, repetirme que estaba segura y que no estaba sola. Lentamente, sentí cómo la presencia reemplazaba al vacío, como la calma reemplazaba la ansiedad, y cómo la vitalidad volvía en lugar del agotamiento. Comprendí que el ahora, ese instante que a veces ignoramos, es el verdadero punto de partida para renacer. Lo que más costó no fue aprender qué hacer, sino soltar la urgencia de hacerlo todo al instante. Crecí pensando que sanar era otra tarea más en mi lista, que debía apresurarme como si el alma tuviera fecha límite, pero el alma tiene ciclos, ritmos y estaciones que no pueden forzarse. Creer que la paz llegaría solo cuando todo estuviera perfecto era una ilusión, más del ego. El verdadero poder es encontrar descanso interno, aun cuando afuera el caos persiste. Recuerdo que el presente me parecía insoportable en medio del estrés. Quería huir, distraerme, anestesiarme, pero cuanto más escapaba, más me perseguía. Aprendí que el estrés no es el enemigo, sino un mensajero que grita: hay algo que no estás viendo, necesito tu atención. En ese tiempo, sentía mi empatía debilitada, me costaba conectar con los demás y a veces me reprochaba por ser distante, irritable o fría, pero entendí que la inflamación interna no permite ofrecer ternura, no por maldad, sino por cansancio profundo. No puedes dar amor si no te encuentras en paz. Louise Hay decía que criticar nunca cambia nada. La aceptación es la llave que transforma. Eso cambió por completo mi manera de verme. Pasé años exigiéndome perfección emocional, pero lo que realmente necesitaba era comprensión. Esa comprensión inició mi sanación. El día que dejé de exigir estar bien y comencé a sostenerme incluso en mi vulnerabilidad, sentí un alivio indescriptible, como si por fin alguien escuchara a mi cuerpo. Dejar de perseguir la calma para simplemente permitirme estar donde estaba. Fue el primer acto genuino de amor propio en mucho tiempo. Descubrí también que la inflamación no es solo física, es un estado emocional, mental y espiritual. Vivía atrapada en una mente saturada, un corazón que había olvidado confiar, y un cuerpo encendido en señales de alarma. Poco a poco, bajé el volumen de esas alertas internas que exigían más y más, y en ese silencio descubrí lo que antes pasaba desapercibido: una respiración profunda, una lágrima sin culpa, un pensamiento amable, un espacio para simplemente ser. Por primera vez creí en las palabras de Louise Hay cuando decía: estoy dispuesta a soltar viejos patrones, estoy segura. Comencé a crear hábitos no para ser más eficiente, sino para sentirme más viva. Cambié el café ansioso por un té que calma, sustituí el ruido mañanero por minutos de silencio, y las noches frente a pantallas por lecturas suaves y masajes en los pies. Pequeños rituales que no tenían la meta de rendir más, sino de honrarme y nutrirme. El estrés, comprendí, no es solo una reacción, es una cultura, una forma impuesta de existir que aprendí desde niña, un sistema donde descansar era pecado y solo rendir significaba valer. Pero ya no quería ser parte de esa cárcel interna. Anhelaba regresar a casa, a mi cuerpo, a mi alma. Sin embargo, esa decisión enfrentó un miedo profundo. ¿Y si al bajar la guardia dejo de ser eficiente? ¿Quién soy si no soy la que hace todo? La inseguridad me envolvía, como si soltar el control fuera perderme a mí misma. ¿Y si te dijera que dejar de ser tu propio enemigo es el primer paso para una transformación profunda? Me sentía atrapada en la inseguridad, temiendo que bajar la guardia significara traicionar mi esencia, perder mi valor. Pero entonces, con la voz serena de Louise Hay resonando en mi interior, aprendí a decirme:
me acepto tal como soy, estoy bien justo donde estoy. Esa simple afirmación despertó en mí una dignidad que había olvidado. Cuando el estrés se vuelve un compañero constante, no solo enferma el cuerpo, también desgasta los lazos con quienes amamos. Vivir en un estado permanente de alerta roba la ternura, la paciencia y la presencia necesarias para cultivar relaciones profundas. Mi familia fue la primera en notar el cambio: menos gritos, más escucha, menos prisa, más atención consciente. Aunque aún me asomaba el miedo y la duda, ya no estaba dominada por la rigidez interna. Una energía más suave comenzó a guiarme. Compartir. Mi proceso no solo fue un acto personal, sino un regalo para quienes me rodean, porque sanar es también contagiar sanación. Louise Hay enseñaba que al transformarnos, ayudamos a sanar el mundo, y aunque parezca idealista, es una verdad silenciosa que se manifiesta en la expansión de la calma, la paz y el amor propio. Comprendí que ninguna transformación ocurre sin atravesar un duelo por esa versión antigua de mí que ya no sirve, por las expectativas heridas y el silencio acumulado. Sin embargo, cuando se vive con conciencia, ese duelo se convierte en el terreno fértil donde germina lo nuevo. Lo que murió abre espacio para una nueva forma de relación conmigo misma, una en la que no me persigo ni exijo sanar rápido, sino que me permito sentir, errar y comenzar de nuevo cuantas veces haga falta. Ya no busco una meta lejana, busco estar más presente y conectada. Aunque el estrés a veces regresa porque la mente recuerda, ahora lo recibo sin juicio, como un maestro que me invita a escuchar y a dar espacio hasta que se disuelve. Louise Hay diría: estoy dispuesta a soltar toda resistencia, y esas palabras susurradas en momentos de vulnerabilidad abren paso a la sanación interior. El entorno alrededor mío también cambió, no por arte de magia, sino con decisiones conscientes. Dejé atrás relaciones y situaciones que me drenaban, aprendí a decir no sin culpa y a priorizar mi bienestar sin sentir egoísmo, porque entendí que no puedo dar amor ni apoyo genuino si primero me abandono. El amor auténtico brota de la abundancia interna, no del sacrificio constante. Louise Hay siempre repetía: eres digno de amor simplemente por existir. Esa simple verdad fue la más difícil de aceptar, pero también la que transformó todo. Cuando la tensión vuelve, cierro los ojos, apoyo mi mano en el corazón y repito: estoy a salvo. Confío en mí, no porque controle todo, sino porque sé que la paz viene de entregarme, de permitirme ser con compasión. Este es el mensaje que quiero compartir hoy contigo. Date permiso para soltar las máscaras, para descansar, para sentir, para llorar y detenerte. No es signo de debilidad, sino sabiduría profunda. Muchas veces la mayor dificultad no está en el estrés mismo, sino en la resistencia que oponemos a sentirlo y aceptarlo. Nos han enseñado a temer nuestras emociones, a desconfiar de nuestro cuerpo y a avergonzarnos de nuestras pausas. Pero la vulnerabilidad es la puerta que nos lleva a casa. Louise Hay decía que resistirse al cambio es miedo a lo desconocido y temor a repetir viejas heridas. Yo vivía con la espalda tensa y la mente en guerra, atrapada en recuerdos y patrones del pasado que convertían el estrés en un modo de supervivencia. Mi mente creó un sistema de alarma exagerado para evitar el sufrimiento, pero terminó saturada y reaccionando a cualquier señal, desde una mirada hasta un cambio inesperado. Sanar para mí significó más que relajar el cuerpo, fue reeducar mi historia interior, mirar el pasado con ternura y decir: ya no necesito estas defensas, estoy a salvo. Louise Hay repetía: estoy dispuesta a soltar el pasado, estoy dispuesta a amarme. Repetir esas palabras cada día comenzó a calmar mis alarmas internas. No fue un cambio rápido ni mágico, pero sí profundo. Me volví más observadora, menos reactiva, más paciente con mis sombras y errores. La exigencia me mantenía en movimiento, pero no me dejaba vivir plenamente. Decidí que prefería vivir con calma, no existir acelerada. Poco a poco, mi cuerpo,
Respondió, mejor sueño, respiración más libre, menos migrañas, un intestino menos inflamado, no porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no me castigaba con la autoexigencia constante. Uno de los regalos más hermosos de este proceso fue recuperar la ternura conmigo misma y con los demás. Aprendí a dejar de empujar, a darme permiso, a recibir en lugar de solo entregar. Louise Hay enseñaba que cuando nos amamos de verdad, todo en nuestra vida se ordena desde adentro. No se trata de logros externos, sino de un equilibrio interno que florece. Comencé a hacerme preguntas nuevas que se convirtieron en brújulas para no perderme en el ruido externo. ¿Estoy respirando libremente o con miedo? ¿Estoy eligiendo desde el amor o desde la obligación? ¿Respondo desde una herida o desde la conciencia? También cuidé mejor mis espacios, personas y sonidos, entendiendo que mi sistema nervioso necesitaba seguridad para bajar el modo alerta. Aprendí a decir no sin justificaciones, a proteger mi paz como protegía mi agenda. Hubo días en que solo quería silencio absoluto, sin voces ni música, un espacio para sentir sin explicar. Ese silencio se volvió un terreno fértil donde crecieron verdades profundas. Y ahí fue donde empecé a escucharme realmente. Louise Hay hablaba del poder de las afirmaciones, y al principio me parecían ingenuas. Pero un día, frente al espejo, con voz temblorosa, dije, me amo. No fue una cura instantánea, pero sí un bálsamo que me sostuvo en ese momento, y lo repetí una y otra vez, hasta convertirlo en un ritual sagrado. Ese lenguaje nuevo, lejos de la culpa y la crítica, empezó a transformar mi alma. Comprendí que el estrés también es un idioma aprendido, una cultura heredada. Vi en mi madre, en mi abuela, en mis maestras el ejemplo de alerta constante, de valorarse solo a través de la productividad y el sacrificio. Pero Louise Hay me mostró otra verdad. Cuidarse no es egoísmo, es amor verdadero, y si ser fuerte no significa hacerlo todo sola, dejé atrás ese rol de salvadora que me imponía, la idea de estar siempre disponible y cargar con todo el peso. Aprendí que ser fuerte también es permitirme ser humana, frágil, y pedir ayuda cuando la necesito. En ese permiso encontré que no estoy sola, hay manos dispuestas a sostenerme. Solo necesitaba abrirles espacio. Mientras bajaba mis niveles de cortisol, empecé a cultivar oxitocina, la hormona del amor y la conexión. Descubrí que los abrazos largos, el contacto físico, compartir momentos auténticos con mis seres queridos, jugar con mis hijos y reír sin filtro no son solo distracciones, sino medicina profunda para el alma y el cuerpo. Esa reconexión con la ternura hizo que comenzara a disfrutar más los pequeños placeres, quitar el celular de la mesa, comer sin prisa, tomar el sol, caminar sin auriculares. Volví a lo simple, porque ahí encontré el verdadero antídoto, el que despierta desde dentro. Cada gesto amoroso se transformó en una afirmación vivida. Ya no solo repetía confío en el proceso de la vida, sino que lo sentía en cada elección que me acercaba a la calma, en cada límite puesto para protegerme, en cada instante en que elegía responder desde la presencia en lugar del miedo. Y esta nueva manera de estar se reflejaba en mi entorno, menos discusiones, relaciones más sinceras y auténticas. Dejé de esconderme, ahora decía, estoy bien, pero cansada, necesito descansar. Quiero estar conmigo, y sorprendentemente, nadie me juzgaba. El único juicio que existía era en mi mente, y poco a poco aprendí a darle menos poder. Louise Hay enseñaba que amarnos profundamente cambia todo, no porque la vida sea perfecta, sino porque lo imperfecto deja de doler tanto. Lo incierto ya no genera tanto temor. La vida, con todos sus altibajos, se vuelve un espacio habitable, lleno de dignidad. Volver al presente se convirtió en mi práctica diaria, no porque el futuro dejara de importar, sino porque entendí que el presente es el único lugar donde puedo respirar sin miedo, tocar el ahora, mirarme sin máscaras,
llorar y sentirme sostenida por mí misma. Este presente también me mostró que muchas de las urgencias que sentía no eran reales, sino historias mentales creadas por el miedo. Si no hago esto, todo se arruina. Si no me esfuerzo, nadie me amará. Si descanso, seré irrelevante. Ninguna de esas frases era verdad, solo miedos disfrazados. Al reconocerlas, empecé a soltarlas y, al hacerlo, sentí como algo dentro de mí respiraba más libre. No solo mi diafragma, sino mi alma que ya no estaba tan oprimida. Lo hice y diría, estoy dispuesta a ver las cosas con otros ojos. Y esa disposición fue la semilla de todo lo nuevo, así que reescribí mis pensamientos, no por obligación, sino como una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que me sorprendía atrapada en la crítica interna, me preguntaba, ¿esto qué pienso es amoroso o castigador? Y si no era amoroso, lo cambiaba. No me culpaba, solo me recordaba que siempre puedo elegir de nuevo. Esa es la clave. Saber que podemos volver a elegir, una y otra vez. Cada respiración es una invitación a empezar otra vez, un acto profundamente espiritual que requiere fe, amor y humanidad. Empezar de nuevo no significa borrar el pasado, sino mirarlo con más amor, reconocerlo no como una herida abierta, sino como una cicatriz que cuenta una historia. Louise Hay decía, no podemos limpiar el pasado, pero sí dejar de cargarlo. Esa frase me liberó de la culpa, no como excusa, sino como un verdadero acto de sanación. Durante mucho tiempo creí que debía entender cada detalle del origen de mi dolor para poder sanarlo, como si necesitara un mapa exacto del trauma para permitirme sanar. Pero entendí que no es así. A veces basta con aceptar que algo duele y decidir no repetir ese sufrimiento. La conciencia no siempre pide explicación, a veces solo quiere presencia. Descubrí que el cuerpo guarda memorias que la mente ya olvidó, que hay emociones atrapadas en lugares específicos: miedo, tristeza, humillación. Ese estrés que sentía no solo era del presente, sino un eco de heridas no sanadas. Louise Hay explicaba claramente que toda enfermedad tiene raíces mentales y emocionales y que al reconocerlas, podemos empezar a disolverlas. No se trata de culpar el pasado, sino de responsabilizarnos por lo que hacemos con él. Lo que nos pasó no define lo que decidimos hacer ahora. El primer paso siempre es el mismo: elegir mirarnos con ternura en vez de dureza, tratarnos con paciencia, como haríamos con un niño que da sus primeros pasos. Así comprendí que dentro de mí vivía una niña real, una energía viva que esperaba ser vista. Esa niña estaba cansada, había tenido que madurar rápido, ser eficiente, callar sus emociones y no molestar. Su voz era la que gritaba cuando el estrés me sobrepasaba. Comencé a dialogar con ella, a escribirle cartas, a preguntarle qué necesitaba, y siempre respondía lo mismo: descanso, cariño, juego. No pedía grandes cosas, solo lo que nunca había recibido con constancia. Al escucharla, sentí que mi sistema interno se reorganizaba. Ya no estaba sola, algo dentro me sostenía. Louise Hay afirmaba, cuando hay paz interior, hay salud. Esa paz no viene de que todo esté resuelto, sino de dejar de pelear con nosotros mismos, de permitirnos sentir sin miedo al retroceso, de entender que sanar es caer, pero con compasión. Así, el estrés comenzó a perder su poder. Ya no me arrastraba sin control, sino que se convirtió en una señal que podía escuchar y comprender. Lo sentía llegar como una ola, pero ya no me ahogaba en ella. Podía nombrarla, respirar con ella, preguntarle, ¿qué quieres mostrarme esta vez? Y en ese diálogo, aprendí a encontrar equilibrio y sanación verdadera. ¿Sabías que muchas veces el estrés no es más que un eco de nuestra propia sobreexigencia y abandono emocional? Había momentos en que me encontraba repitiendo patrones de autoexigencia impulsados por el miedo a no ser suficiente o querida, o que simplemente me había olvidado de mí misma por cumplir con el deber. Pero cada vez que escuchaba esas emociones, sin juzgarlas,
esa ola interna se hacía menos intensa, más manejable, casi suave. Empecé a transformar mi relación con mis sentimientos, dejaron de ser obstáculos o enemigos y se convirtieron en señales, en guías que, al ser honradas, me regalaban calma y bienestar. Mi cuerpo respondió agradecido a ese cambio, respiraba con más libertad, dormía profundo y sentía menos peso en el pecho. Lo hice y decía, la paz comienza conmigo. Esa paz, aunque frágil, era real y se fue fortaleciendo poco a poco. Aprendí que el ambiente que nos rodea puede ser un refugio o una fuente de estrés. Por eso empecé a elegir con cuidado a las personas con las que podía ser auténtica, sin máscaras ni pretensiones, y a buscar espacios donde sentirme aceptada, incluso sin tener todas las respuestas. Creé mis propios refugios, un rincón en casa con velas, libros y mantas, una playlist de canciones que calman, ejercicios de respiración que me reconectan con mi vida, pequeños actos que, aunque simples, me enlazaban con algo más grande, conmigo misma. Louise resumía esto diciendo, cada pensamiento de amor es una semilla de paz. Sembré esas semillas a diario, a veces con dudas, a veces con ganas, pero siempre con intención. Y un día me di cuenta, ya no me despertaba con ansiedad. Podía mirarme al espejo sin crítica, y no necesitaba estimulantes para arrancar el día. El cambio no llegó de golpe, fue un proceso lento y profundo. Descubrí que el amor propio no es un estado estático, sino una práctica diaria, un verbo que se cultiva y no exige perfección para comenzar. Louise insistía, ámate ahora, no esperes a ser perfecto. Esa frase me liberó de la tensión acumulada. El mundo sigue igual, con sus presiones y desafíos, pero mi forma de estar en él cambió. Ya no necesito controlar todo ni agradar a todos. No mido mi valor por mi rendimiento, y esa libertad no se compra, solo se recuerda. Todos partimos de un lugar de calma y presencia, aunque lo hayamos olvidado. Nos acostumbramos al ruido y la velocidad, a pensar que la vida es una carrera, pero la vida no se corre, se siente. Cuando eliges sentirla desde la serenidad, el estrés pierde poder y significado. Ahora sé que el estrés no desaparece totalmente, solo cambia su forma, deja de ser un monstruo para convertirse en una campana suave que alerta cuando te alejas de ti mismo. En vez de luchar contra él, aprendo a escucharlo y a usarlo para regresar al equilibrio. Cada día vuelvo a mí con respiraciones conscientes, afirmaciones dulces, momentos de pausa y decisiones que priorizan mi bienestar. No siempre es sencillo, pero vale la pena. Louise decía, merezco sentirme bien, y esa verdad, cuando la crees, transforma todo. Si aún dudas, no necesitas fe ciega, solo curiosidad. Pregúntate qué pasaría si hoy decides tratarte con más cariño. No necesitas tener todas las respuestas. Basta con escuchar esa voz suave que te pide paz, presencia y amor. No hay que hacer grandes gestos para comenzar. A veces, el acto más valiente es bajar la guardia, dejar de fingir que todo está bien y reconocer que el cansancio emocional existe, aunque no se vea. Durante mucho tiempo creí que rendirme ante el estrés era fracasar. Hoy sé que rendirse puede ser el primer paso hacia una sanación real. Cada cambio empieza con una lección honesta, no perfecta, no definitiva, solo genuina. Decir estoy dispuesta a mirar dentro de mí puede ser suficiente para que una luz atraviese la oscuridad. El estrés se nutre de la negación y se disuelve con presencia. Muchas veces no es solo lo que sucede afuera, sino lo que exigimos de nosotros mismos lo que lo alimenta. Esa voz interna que dice deberías poder con todo no es tu verdadera voz, sino el eco de años de condicionamientos que has aceptado sin cuestionar. Tú puedes decidir si seguir creyendo o no. Liberarme de esa exigencia interna fue una de las decisiones más sanadoras de mi vida. Louise decía, no importa lo que otros piensen de mí. Lo que importa es lo que yo pienso de mí.
Repetí esa frase como un mantra en los momentos de duda y con cada repetición sentía como mi pecho se aliviaba. Aprendí a leer los síntomas de mi cuerpo como mensajes, no amenazas. El insomnio, los dolores musculares, las migrañas dejaron de ser enemigos y se convirtieron en señales que decían, hay algo que necesitas atender. Al comenzar a responder con amabilidad en lugar de miedo, esos síntomas empezaron a transformarse, no desaparecieron de inmediato, pero perdieron su poder para asustarme. Ya no eran monstruos, sino aliados silenciosos que me guiaban hacia él. Cuidado y la sanación verdadera. ¿Sabías que lo que a veces percibimos como monstruos internos no son más que mensajeros de nuestro cuerpo y mente? Esa revelación transformó completamente la forma en que habito mi propio cuerpo. Me convertí en mi aliada más fiel, en mi madre protectora, en mi terapeuta paciente, porque nadie puede entender ni sostener nuestro dolor con tanto amor y ternura como nosotros mismos. Y lo mejor es que tú también puedes aprender a hacerlo. Cuando el estrés permanece demasiado tiempo, se convierte en una manera de vivir, una niebla que envuelve todo. Nos acostumbramos a esa sombra hasta que llega un momento en que algo en nuestro interior dice, ya basta. Ese no es un final, sino un inicio, el instante en que eliges cuidarte y priorizar tu bienestar. Louise Hay afirmaba que cada pensamiento que tenemos está creando nuestro futuro, así que comencé a transformar mi mente. Aunque al principio mis pensamientos fueran viejos hábitos repetidos sin permiso, con práctica, sembré ideas más suaves, más llenas de esperanza, y aunque al principio dudaba, seguí pronunciándolas. No necesitas creer para que esto funcione. Basta con abrir una pequeña rendija en la duda y dejar que la luz entre. Un pensamiento amable sostenido en el tiempo tiene el poder de reprogramar años de dureza. No es magia, es neuroplasticidad y amor en acción. Así, la transformación emocional dejó de ser un concepto idealizado y se convirtió en una experiencia concreta, con avances y retrocesos, pero sin lucha, solo reconciliación. Cada paso, por pequeño que sea, tiene un valor inmenso porque es propio y consciente. También comprendí que el estrés no solo afecta al cuerpo y la mente, sino que influye en nuestras decisiones, en cómo comemos, hablamos y amamos. Cuando el estrés se vuelve crónico, nos hace defensivos, reactivos y agotados. Pero al sanar, mis elecciones se hicieron libres. Ya no actuaba desde el miedo sino desde la presencia. Louise decía que el poder siempre está en el momento presente y aunque parecía una idea abstracta, pronto entendí que era una herramienta práctica. Si el poder está aquí y ahora, no necesito esperar para sentir paz. Puedo comenzar, en este instante, con una respiración consciente o una palabra amable. Por eso, cuando el estrés aparece, ya no lo veo como enemigo, sino como un recordatorio de que me estoy desconectando del presente. En lugar de reaccionar, respiro y me repito, estoy aquí, porque el cuerpo siempre está presente, pero es la mente la que viaja hacia el pasado o futuro con miedo o culpa. Volver a la hora es un arte que se puede entrenar, no hace falta meditar horas. A veces basta con detenerse, mirar el cielo, sentir los pies y decir, este momento también es vida. Mientras estamos atrapados en la preocupación, la vida pasa y puede que nos estemos perdiendo lo más valioso. Por eso creé pequeños rituales que me anclan al presente: preparar el té con atención, caminar sin auriculares, decirme palabras amorosas frente al espejo. Louise sugería, cada mañana mírate al espejo y di, te amo y estoy aprendiendo a amarme más cada día. Al principio parecía absurdo, pero se volvió una práctica poderosa porque el diálogo interno crea el ambiente donde vivimos. Si ese espacio es hostil, cuerpo y mente lo sufren. Si es seguro, todo empieza a relajarse, como si las paredes internas se volvieran menos rígidas y nuestro hogar interior finalmente fuera habitable. Descubrí que el estrés también se esconde detrás de la hiperactividad, la necesidad de control y el perfeccionismo,
Pensaba que ser organizada y fuerte era suficiente. Pero debajo de eso había miedo, miedo a no valer si no producía, a no ser suficiente si no me esforzaba al máximo, hasta que comprendí que valgo incluso cuando descanso, y eso fue una revolución. Para mí, Louise afirmaban, merezco descansar, merezco sentirme bien. Entonces dejé de justificar mis pausas, las tomé sin culpa y entendí que la productividad sin conciencia es una forma de esclavitud. El bienestar no puede ser menos importante que el rendimiento. Empecé a vivir con más suavidad. No significa que todo sea perfecto ahora, pero aunque haya días difíciles y dudas, ya no me abandono, no me castigo, me acompaño, me abrazo y repito frases que me anclan. Cada día elijo volver a mí, porque el acto más grande de amor propio es estar presente cuando más lo necesitas, no huir, no distraerte, no silenciar tus emociones, sino estar y decir sin condiciones, estoy aquí para mí. Si estás escuchando y te sientes agotado, saturado o estresado, quiero que sepas algo importante, no estás roto ni fallando, simplemente estás sintiendo. En un mundo que nos enseña a desconectarnos, sentir es un acto radical y el inicio de algo nuevo. En la transformación emocional aprendes que no se trata de borrar cicatrices, sino de verlas con otros ojos. Muchas heridas siguen contando historias, y el estrés a menudo es el eco de esas historias no resueltas. Sanar no es olvidar, sino mirar con amor y compasión. Hubo un tiempo en que pensé que debía estar libre de estrés para sentirme sana, pero Louise decía, no necesitas estar completamente sanado para comenzar a vivir con amor. Esa verdad cambió mi avance, dejé de esperar la perfección y empecé a caminar desde donde estaba, con miedo y dudas. El estrés nos hace creer que debemos controlar todo, pero soltar no es perder, es confiar y abrir espacio para que la vida fluya contigo. No lo entendí hasta que un día me rendí, no por derrota, sino por amor. En ese instante descubrí que el estrés nace muchas veces de una contradicción interna. Quieres paz, pero tus pensamientos te gritan lo contrario. Buscas calma, pero te exiges como si tu valor dependiera del resultado. Esa tensión agota, pero cuando la reconoces, puedes desarmarla. Louise decía que el cuerpo es un espejo de la mente, y eso fue una revolución para mí. Cada síntoma, tensión o insomnio no es un castigo, sino un mensaje. Al escuchar esos mensajes con amabilidad, mi cuerpo dejó de gritar y empezó a susurrar, a colaborar. Recuerdo cómo mejoraron mis digestiones cuando solté el rencor, cómo dormía más profundamente cuando dejé de juzgarme, cómo respiraba con más calma al aceptar mis emociones en vez de negarlas. No es magia, es coherencia. El cuerpo no puede vivir en conflicto constante con la mente y el alma. Y si te dijera que el verdadero enemigo del estrés no está fuera, sino dentro de ti, que la batalla más dura no es con el mundo, sino con tu propio cuerpo y mente. Durante años viví en guerra contra mi cuerpo, exigiéndole y criticándolo sin entender que, en realidad, él solo intentaba protegerme y sostenerme. Cuando finalmente comprendí esto, cambié mi mirada, le pedí perdón y le agradecí por no rendirse. Esa aceptación imperfecta pero sincera se volvió el cimiento desde el cual comencé a recorrer la vida con otra fuerza. Aprendí que cuando el cuerpo se siente cuidado, la mente baja sus defensas. El estrés no desaparece, pero se transforma en una emoción pasajera que se puede manejar con conciencia. Descubrí también que muchas veces ese estrés no era solo mío, era un legado familiar, una carga ancestral que vivía en alerta constante a través de generaciones. Soltar esas cadenas no fue fácil, pero entendí que no se trata de culpar, sino de liberar y honrar sin repetir. Cada día representa una nueva oportunidad para renacer. Hubo momentos en que sentía que retrocedía, pero aprendí a reconocer que cada amanecer es válido para empezar de nuevo, dejando atrás la culpa y retornando al presente. Vivir sin estrés no es estar libre de problemas, sino desapegarse de ellos, observar sin reaccionar,
comprender que a veces el mejor acto es el silencio, la pausa y el autocuidado. Así, el autocuidado dejó de ser un lujo y se transformó en un acto sagrado, una manifestación real del amor propio. Cada pequeña elección, dormir temprano, decir no, respirar profundamente, se convirtió en un regreso a mí misma, una forma de anclarme. Aprendí que muchos pensamientos que me angustiaban eran miedos anticipados, proyecciones que nunca se materializaban. Liberarme del miedo y confiar en el flujo de la vida se volvió un ejercicio diario, un acto radical de valentía que me permitió avanzar a pesar de la incertidumbre y el dolor. Abrirme a la belleza después de atravesar la oscuridad y soltar cargas acostumbradas es un proceso que transforma. Este camino no es rápido ni sencillo, es una construcción paciente y constante, paso a paso, mantra tras mantra, decisión tras decisión. Si hoy sientes que el estrés te consume, quiero que sepas que no estás solo ni fallando, sino despertando. Estás viendo con nuevos ojos lo que antes ignorabas, y eso es el inicio de la sanación. La verdadera transformación solo surge desde la compasión contigo mismo, esa ternura que abre puertas cuando el juicio las cierra. Durante mucho tiempo intenté dominar mi mente con fuerza, pero entendí que no se sana lo que se odia. Entonces, dejé de pelear con el estrés y empecé a escucharlo, a preguntarle qué quería enseñarme. Cada crisis era un llamado de atención, no un castigo. Aprender a escuchar con amor fue la clave para sanar. El estrés se convirtió en un maestro difícil, pero maestro al fin, que me forzó a detenerme, a cuestionar mi vida y a verme con claridad. Entendí que el estrés es una desconexión, un alejamiento de ti mismo, del presente y del amor. Reaccionar sin conciencia desgasta. Responder desde ella, aunque sea con un pequeño gesto, cambia todo. En esa nueva conciencia también dejé de buscar la aprobación externa, porque la validación ajena solo alimenta la ansiedad. No importa lo que otros piensen, sino lo que yo pienso de mí. Repetí hasta hacerla mía, y entonces llegó la pregunta que lo transformó todo. ¿Cómo me trataría si creyera que merezco amor no como premio sino como mi esencia? Esa reflexión abrió caminos de ternura, calma y respeto hacia cada parte de mí, incluso las que creía oscuras o fallidas. El amor no elimina la sombra, la abraza y suaviza. La transformación emocional no es un destino, sino una forma de caminar, de estar contigo mismo, de nombrar tus emociones sin miedo y validar tu experiencia sin necesidad de justificarte. La libertad emocional no significa no sentir, sino elegir cómo responder, construir un refugio interno al que puedes regresar siempre. Ese refugio no está fuera, es una práctica diaria, un diálogo amoroso contigo. Estoy a salvo, todo está bien en mi mundo. Son frases que sembré como semillas poderosas. Con paciencia y constancia, esas palabras florecieron, cambiando mi paisaje interno y desatando los nudos del alma. Hoy, tras este recorrido, no digo que nunca experimente estrés, pero sí puedo afirmar que ya no soy prisionera de él. Aprendí a reconocerlo, a navegarlo y, sobre todo, a no juzgarme cuando vuelve. No se trata de eliminar el estrés, sino de no construir tu vida sobre él. Si estás aquí escuchando, quiero que sepas algo fundamental: puedes transformar tu existencia. No importa cuánto dolor hayas cargado ni cuán profundo parezca el caos, siempre hay un camino de regreso a ti. Ese camino empieza con palabras sencillas: me amo, me acepto, confío en mí. No estás roto, estás despertando, recuperando tu esencia lejos de las voces que te dijeron que no eras suficiente. Estás comenzando a construir una vida desde el amor, un proceso que merece toda tu paciencia, respeto y ternura. Y si alguna vez sientes que retrocedes, recuerda que incluso un paso atrás es impulso para avanzar. El alma no se mide por logros, sino por la conciencia con que eliges mirarte, por la manera en que te tratas cuando caes. Mi vida empieza a cambiar ahora. No es una promesa vacía, es una enseñanza profunda.
un compromiso sagrado contigo mismo. Puedes decirlo ahora, en voz alta o en silencio, pero hazlo con intención. Esa intención ya está plantando una semilla dentro de ti. Respira profundo. Coloca tu mano sobre el pecho y repite conmigo, mi vida comienza a transformarse ahora. No necesitas esperar a que el mundo externo esté perfecto para empezar. El cambio ocurre aquí, en este instante, contigo, en este preciso momento. Sé que el miedo también me visitó, que las dudas me acosaron y que muchas veces estuve al borde del agotamiento, pero el amor, ese amor propio que cultivé en el silencio, fue más fuerte, y aunque al principio parecía pequeño, ese amor fue suficiente para dar el primer paso hacia la sanación. Este viaje de palabras termina aquí, pero el tuyo, el más importante, apenas inicia. Escúchate con ternura, abrázate con compasión, háblate con dulzura, repite las afirmaciones, incluso cuando no parezcan reales todavía, porque si las sostienes con fe, llegará el día en que ya no necesitarás pronunciarlas, porque las estarás viviendo plenamente. Si este video despertó algo en ti, no lo guardes solo para ti, compártelo, escríbelo, decláralo. Hoy, al elegir transformarte, estás dando el primer paso hacia una historia nueva y poderosa. Gracias por estar aquí, por escucharte y por abrirte a la posibilidad de sanar. Tu vida comienza a cambiar ahora mismo.